o abrí micrófono o escríbemela, como quieras. Los sucesos complementarios son dos sucesos que no pueden pasar al mismo tiempo. Un suceso dicotómico es tenés solo dos posibilidades. Dicho de esta manera, parece que fuese lo mismo. Pero eh, en realidad es un suceso dicotómico es o uno o el otro, o sea, tenés dos nomás. Un suceso que es complementario quiere decir que si sucede ese suceso, no puede suceder otro. Dicho de otra manera, podés tener, por ejemplo, tres opciones. Una persona sea morocha, rubia, pelirroja. Esos sucesos complementarios. Cuando son dicotómicos, o sos rubio o no sos rubio. Sí o sí tenés que estar ubicado en alguna de esas dos regiones. Y sí, ese tipo de sucesos no tienen una probabilidad conjunta de que, digamos, de que se den al mismo tiempo. ¿Se entiende? Eh, Una pregunta, profe. Eso que dijiste que si era rubio, morocho, pelirrojo, eso no tiene suceso complementario. esos son sucesos entre sí, o sea, son complementarios. Nunca vas a tener una probabilidad conjunta de que seas pelirrojo y morocho. ¿Se entiende? Ah, ok, ok, ok. Pero Sí. dicotómico quiere decir que pasa una cosa o la otra. Tenés dos opciones nomás. Por Y ejemplo, si yo ser rubio tengo, o no serlo. perfecto, y si yo tengo, por ejemplo, no sé, es rubio y le gusta el chocolate, ¿tengo un suceso complementario de eso? Sí, a los rubios que les gusta el chocolate. Perdón. No, porque ahí vas a tener varias opciones. ¿Se entiende? Lo que va a tener su complemento es negar una de las cualidades. Es Entonces decir, sería no ser rubio y que no le gusta el chocolate. no exactamente. O sea, los que, los que tienen un suceso complementario son las probabilidades marginales. Y vos lo que me Ah, dijiste es una probabilidad conjunta. ok, ok, ok. O sea, Entonces, solo... tu complemento va a tener un complemento, el suceso le gusta el chocolate o no le gusta, y el suceso Sí, es rubio o no lo es. perfecto. Pero no las probabilidades Entonces, conjuntas. y sí las condicionales, ¿no? Las condicionales no, en realidad no se llama complemento. Vos lo que haces es, una probabilidad marginal se compone, se puede construir a partir de la suma de las conjuntas que la contienen. Eso lo Sí, deberían haber visto, como regla del sí, teorema de probabilidad total. sí. Eh, pero, digamos, como para que lo entiendan bien, lo que tiene complemento son las probabilidades marginales, ¿sí? Ser Ok, rubio o no serlo. Las perfecto. conjuntas no, Ok, gracias, profe. de nada. Bueno, primero que todo no me llegué a presentar, me llamo Gina, soy una de las ayudantes de Julia hace un tiempo. Eh, yo quizás no soy la que doy más clases porque esta hora estoy trabajando, hoy más o menos dentro del home office me pude hacer un huequito. Eh, nada, pero los voy a estar ayudando desde el campus y demás. Eh, ahora retomo las preguntas, no es que me olvide. Mi idea es hoy empezar a sacar algunas dudas y empezar con variables. Pero para variables LT se usan conceptos de descriptiva y de probabilidad. Entonces, los PPT van a ver que van a tener conceptos que ya vieron, pero porque son los conceptos que necesito para explicar bien variables, ¿sí? Entonces, vamos a repasarlo. Si a alguno no les queda claro, abran micrófono y pregunten, porque si no, o sea, ahora es cuando la materia se empieza a hacer, digamos, acumulativa en cuanto a conocimiento, ¿sí? En principio la subo al campus, pero sí, después se la paso a los chicos para que la suban a YouTube.
Yo la verdad no sé subirlas, pero se las hago llegar de alguna manera a YouTube. Eh, Así que nada, tengan paciencia. Probablemente las subamos hoy a la tarde o mañana, pero sí. Bien, voy para arriba con las dudas. Y arranco en un toque. Tengo una pregunta acerca de el ejercicio 4 para Ok, haz una cosa, Manuel. Subí la de campus, que te la contesto por ahí. ¿Sí? Eh, para así, como es una duda puntual de un ejercicio, me es más fácil. Así no retomo práctica de ejercicios viejos. ¿Sí? Eh, no, está bien. Creería que es el 14 del 6. Cualquier cosita, igual ahora les pregunto a los chicos en el grupo y, y en el transcurso de la clase te lo confirmo sobre. Eh, y en los momentos empíricos, vamos por acá. Un momento empírico, básicamente, ¿para qué te va a servir? Que hoy lo vamos a ver igualmente, es para describir la forma que tiene la distribución de una variable. Es decir, cada momento empírico te va a dar una característica de cómo están distribuidos tus datos. Así. Hoy vas a verlo con variables, seguro te va a cerrar un poco más. Porque a partir de los momentos empíricos de una tablita descriptiva, se van a construir las variables aleatorias. ¿Se entiende? O sea, a partir de su varianza, de su promedio, de su asimetría, de su kurtosis, vamos a buscar a ver a qué distribución de variables se asemeja. ¿Sí? O sea, esos datos, qué comportamiento, si tiene un comportamiento similar a alguna distribución de variables aleatorias conocida. Ya ahora se las voy a ir presentando, no se asusten. Pero se utiliza para eso. Se utiliza para intentar ver qué esos datos que tenés, a qué variable conocida y estudiada se asemejan. Digamos. Te respondí un poquito, Martín. En el parcial toman para hacer gráficos. En el parcial, miren, este cuatrimestre es un cuatrimestre raro, así que por ahora, el tema de gráficos en teoría siempre se toma. Tema hacerlos, generalmente no. Igualmente, chicos, a ver, es parte del contenido de la materia, pero, a ver, lo que da acá, se los digo, generalmente no se toma. Pero bueno, igualmente, yo les digo, es un cuatrimestre raro. O sea, ¿a qué me refiero con que es un cuatrimestre raro? A que se extendió un poco por todo esto de la cuarentena, de que estamos haciendo virtual, así que más cercano a la fecha del parcial, seguramente que van a tener, antes de rendir, una o dos clases, aunque sea presenciales. Ahí vamos, más llegado a esa fecha, vamos a liberar un poco este tipo de dudas. ¿Sí? Conceptualmente tienen que entender para qué sirven. En teoría se los pueden tomar. Generalmente en práctica se toman graficar, pero bueno, ya les digo, es un cuatrimestre extraño. Esperemos un poquito, tengamos un poco de paciencia, porque nosotros tampoco les podemos dar respuesta sobre fecha cierta. En principio retomamos el 1 de junio, pero en principio, si hay algún acontecimiento que hace que esto se extienda un poco más, tendremos que irnos adaptando a lo que va resolviendo la facu. ¿Sí? Pero calma con este tema. O sea, ustedes vayan estudiando más o menos lo que nosotros les vamos dando en clase y vayan guiándose por el libro, por el de Capriglione principalmente. Que quédense tranquilos que los parciales los vamos a adaptar a eso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? No, en realidad ahora les voy a empezar a mostrar un PowerPoint, a ver si lo ven. ¿Lo ven todos? Alguno me conteste a ver si lo ve. Que abra el micrófono, pues el problema es que yo no puedo leer el chat al mismo tiempo. Ya está. ¿Sí?
Bueno, yo le voy a empezar a explicar. Quiero que empezar a repasar algunos conceptos. Vamos a usar dos PPT que también se las voy a estudiar al campus y se las voy a pasar a Nico para que se las pase al grupo para los que no pueden estar en el campus. Nada, son dos PPT sobre variables aleatorias. Bien, entonces, primeros conceptos que quiero empezar a repasar antes de empezar con variables propiamente. Tres conceptos básicos que necesito que sepan bien de descriptivo. ¿Qué es un promedio simple? ¿Qué es un promedio ponderado? ¿Qué es la varianza? ¿Alguno se anima a abrir micrófono y a contestarme? Aunque sea alguno de los conceptos que es. Está aburrido, si no, abran micrófono y participen. Promedio simple, ¿qué les suena? La suma de las variables multiplicada por el número de observación entre el número, perdón, la suma de la multiplicación de todas las variables, el valor de las variables por las veces que se repite entre el número de observaciones. Bueno, ahí estamos leyendo la fórmula bien, estamos bien, es un principio, pero en sí, un promedio simple, ¿qué hace en contexto? A cada observación le da el mismo nivel de importancia, ¿eso lo entienden? Sí, y el ponderado no. Perfecto, es una buena aproximación ya eso. Nosotros sabemos las diferencias. Un promedio simple, todas las observaciones valen lo mismo. Y un promedio ponderado no. Vos le das una cierta importancia a cada tipo de observación. Eso nos cierra a todos. Yo quiero ir despacito, pero porque quiero que se entiendan estos conceptos, ¿sí? Bien. ¿Y la varianza qué era? Una medida de variabilidad. Es decir, cuántas veces, mejor dicho, es una transformación que se le hace, bla, 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 a un momento absoluto, para poder llegar a ver qué nivel de variabilidad tienen mis datos o no. Después se considera la raíz de la varianza, que es el desvío, como una medida de cuántas veces me desvío de la media. ¿Sí? Entonces, el promedio que me va a dar el valor que está, digamos, en el cual yo puedo centrar mi distribución de datos. Y la varianza me va a decir, mejor dicho, el desvío, cuántas veces en promedio me alejo de ese promedio. ¿Se entiende? Entonces van a ser dos medidas que me van a empezar a caracterizar cómo están conformada mi distribución de datos. Después teníamos aquí en asimetría y akurtosis. Asimetría me iba a decir para qué lado, digamos, tenía la acumulación de datos. Si los tenía centrados en el medio, si los tenía en un costado, si los tenía en otro. Y kurtosis me decía si los tenía como más juntitos o más achatados. Dicho medio a lo... O sea, estoy diciendo un lenguaje bastante poco técnico, pero para que lo entiendan. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien, repito lo de la varianza. La varianza en sí no tiene un significado puntual. Es una forma que se estudiaron, digamos, para poder ver la variabilidad que tienen los datos a partir de una tabla de frecuencia. Esa variabilidad en sí, primero querían ver cuánto se desviaba cada observación del promedio. Pero si vos lo sumabas y lo dividías por n, te daba 0. Entonces dijeron, bueno, empezamos a sumar todas las diferencias entre cada observación y el promedio y lo elevamos al cuadrado. Perfecto. Hasta ahí, todo bien.
problema es que cuando vos elevás eso al cuadrado, deja de tener un significado dentro de las variables. Entonces, ¿qué hace? Vos conformás la varianza y después la radicás para llegar al desvío. Y el desvío sí es lo que tiene significado. El significado del desvío es cuánto vos te alejás de la media, digamos. ¿Se entiende? Es una medida que vos te dices, de la media, ¿cuánto me alejo? Si me alejo mucho, me alejo poquito. ¿Se entiende? Más o menos. Eso, digamos, en sí, si vos tenés una distribución que tiene una varianza alta, te va a decir, bueno, mi promedio no representa mucho de esa distribución, porque voy a tener siempre un promedio, pero si tengo muchos outliers, se le dice, o sea, valores que están muy en los extremos, ese promedio no te dice mucho. En cambio, si vos tenés una varianza baja, ese promedio te va a decir que, bueno, la mayoría de los datos están por ahí. ¿Se entiende? Más o menos eso en definitiva lo llegaron a entender. Es complicado de que si no podamos... Profe, o sea, mientras más alta es la varianza, va a haber más concentración de los datos en la media. Repetime, perdón. Mientras más grande es la varianza, va a haber más concentración de los datos en torno al promedio. No, al revés. Cuanto más grande es la varianza, los vas a tener más dispersos los datos. Ah, perfecto, perfecto. Ya entendí. Cuando vos tenés una varianza chiquita, quiere decir que varía poco de la media. Es decir, que, por ejemplo, que el promedio sea 50 y la mayoría de tus datos sean 41, 42, 57, ¿se entiende? En cambio, si vos tenés datos 10, 90, capaz que el promedio sí te da 50, pero los tenés muy dispersos. Entonces ese promedio de 50 no te dice mucho. ¿Se llega a entender? Genial. Por eso les digo, me voy a ir un poco para atrás para que estos temas estar segura de que más o menos lo entienden. Bien, volviendo. Entonces, estos conceptos sí los tienen que tener muy claros. Además de lo que era un momento empírico y un momento centrado. Que más o menos ya estuvimos hablando. Dentro de los momentos centrados tenía a la varianza, tenés asimetría y akurtosis. ¿Por qué? Porque esos momentos van a hacer que vos puedas describir el comportamiento de esa distribución de frecuencias que tenés, ¿entiendes? Y nos va a servir para empezar a modelizar una variable aleatoria. Eso por un lado. Por otro lado, va a utilizar conceptos de probabilidad, ¿sí? Dentro de esos conceptos de probabilidad, hay que recordar ciertos temas, como pueden ser los axiomas y los teoremas de probabilidad. Bien, acá se van a aburrir un poquito, pero se los voy a leer como para refrescar los temas y que entiendan para qué sirven, ¿sí? Dice, una probabilidad de ocurrencia de un suceso aleatorio, o sea, una probabilidad ocurrente, una probabilidad, el primero, digamos, diría que la probabilidad de ocurrencia de un suceso aleatorio es un número real no negativo. Es decir, una probabilidad siempre tiene que ser un número positivo. 0 o positivo. ¿Se entiende? Si el suceso aleatorio es todo el espacio muestral, la probabilidad de ocurrencia de ese suceso es 1. Volviendo sobre temas viejos, ¿se acuerdan que era espacio muestral? ¿Alguno que me lo diga? Sería el conjunto de todos los sucesos posibles. Un poquito más alto. El conjunto de los sucesos que pueden ocurrir. Bien, son todos los posibles resultados de mi experimento. Está perfecto. ¿Eso lo tienen todos claro? ¿Sí? Volviendo a la pregunta de Manuel, no, momento absoluto no es lo mismo que empírico. Momento absoluto, más fácil, divídanlo entre momentos absolutos y momentos centrados. Los momentos absolutos no se centran con respecto a la media.
Los momentos centrados sí. ¿Sí? Bien. Vamos a probabilidad. Entonces, tienes la probabilidad de ocurrencia de un suceso, nunca puede ser negativo. Si ese suceso representa todas las probabilidades de mi experimento, la probabilidad de ocurrencia del suceso va a ser 1. ¿Entiendes? Por ejemplo, si todos fuésemos rubios, vamos a poner un ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de sacar una persona rubia va a ser igual a 1, porque todos somos rubios. Una probabilidad más tonta, digamos. La probabilidad de ocurrencia de sacar una persona que sea humana es 1. Todos somos seres humanos. ¿Entiendes? Bueno, porque está dentro de la definición de persona. Más o menos como para que les vayan encontrando lógica a esto que generalmente se lo estudian de memoria. Y que no es necesario que se lo estudien de memoria. Bien, 3. Si tenés dos sucesos que son mutuamente excluyentes entre sí, la probabilidad de que ocurran esos dos sucesos al mismo tiempo va a ser la suma de que ocurra uno y que ocurra el otro. Que a lo que hablábamos hoy de los sucesos que son complementarios o son dicotómicos. ¿Sí? Acá no tenés probabilidad conjunta. ¿Entiendes? ¿Por qué no tenés probabilidad conjunta? Porque si vos, por ejemplo, yo te digo la probabilidad de que seas rubio y no rubio, no tiene un suceso de unión. Sos una cosa o la otra. Estos son para sucesos excluyentes. ¿Sí? Profe, ahí nos faltaría menos la conjunta de S1 y S2. No, porque te estoy hablando de sucesos excluyentes. Eso es un teorema, lo que me estás diciendo vos, que es cuando los sucesos no son mutuamente excluyentes. Pero se escribe de la misma manera, entonces. Sí, pero cuando vos tenés, por eso quería repasarlo para así también les tiraba dudas. Cuando vos tenés sucesos que son mutuamente excluyentes, no vas a tener una probabilidad conjunta. O mejor dicho, tu probabilidad conjunta va a ser igual a 0. ¿Sí? Sí. Cuando vos tenés sucesos que no son excluyentes entre sí, van a tener una probabilidad conjunta y esa probabilidad conjunta se resta. Por lo del diagrama de Venn, ¿lo vieron? Ah, pero una pregunta, entonces ese axioma sería una I, no sería Claro. una O, ¿no? Una I, sí. Perdón si les dije I. Si les dije O. No, como hay una B en vez de como un triangulito, por eso. Para, vamos por partes. Dice, probabilidad de que pase ese 1 y pase ese 2, Pero eso no es una O. o pase ese 2, es la probabilidad de ese 1 más la probabilidad de ese 2. Porque no pueden pasar ese 1 y ese 2 al mismo tiempo. ¿Sí? Es una O incluyente. Ah, ok. Vos lo que me decís es esta fórmula, el teorema número 3, que también es de una O incluyente, pero para sucesos que no son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Es un trabalengua. En los axiomas Claro. tenés sucesos excluyentes y en los teoremas no. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Porque yo tengo acá que el tercer axioma sería la probabilidad de S1, S2, o sea, no me aparece ni una B ni un triangulito. Y eso es igual a la probabilidad de que pase S1 más la probabilidad de que pase S2, pero como no había nada, pensé que era una conjunta. ¿Eso de dónde lo sacaron? De Capriglioni lo saqué. Ah, no, lo saqué del resumen que pasó Rochi. Bueno, en Capriglionio les va a aparecer así y esto es una O incluyente. ¿Sí? Cualquier cosa después le paso un print de la pantalla del libro, ¿sí? Rob O sea, se puede haber confundido en eso. Ah, Pero ok. no es la probabilidad conjunta el axioma. Perfecto, está bien. Gracias. Y esto lo aclaro, chicos, nosotros involuntariamente algún error podemos llegar a tener. Siempre intenten estudiar en lo posible, yo entiendo de que están a distancia, que es complicado todo, pero más que nada lo que es teórico,
Esto en Capricornio, chicos, está, tipo, hay un apartado, una carilla que se llama axiomas y una carilla que se llama teorema. Como intenten chequearlo contra eso. Más que nada lo que es teórico, ¿sí? Y en un problema, ¿cómo me daría cuenta si es excluyente o incluyente? Porque cuando vos busques la probabilidad conjunta de un suceso excluyente, su probabilidad conjunta va a ser 0. Ah, ok. ¿Se entiende? O sea, si yo te digo la probabilidad conjunta de que una persona sea mayor a 8 años y menor a 8 años al mismo tiempo, no existe, Claro. por ejemplo. O sea, son cosas que igualmente, si vos lo lees, lógicamente te das cuenta de que no pueden coexistir en el mismo, la misma característica, ¿se entiende? O sea, son características que por definición no pueden estar en la misma persona al mismo tiempo. ¿Alguna duda más? O sea, los dos escriben igual, digamos. Sí, nada más que acá, digamos, lo que vos le restás en los teoremas es igual a 0. ¿Me entiendes? Ah, sí, sí, ya entendí. O sea, es la misma fórmula, nada más que yo con las cuentas que haga me va a dar 0 en una. O sea, siempre puedo usar la que tiene menos la probabilidad conjunta, nada más que a veces me va a dar 0 y otras veces no. Exacto. Yo lo que quiero que entiendan es por qué les da ese 0. ¿Sí? Porque esas preguntas pueden estar en teoría. ¿Sí? ¿Y Por por eso qué lo remarcamos tanto. sigo sin entender por qué me daría 0? Porque son dos características que no se pueden dar al mismo tiempo. Suponete que ese uno Son es, dicotómicas. sí, exacto. Son sucesos excluyentes entre sí. Suponete que ese uno es ganar más de 30.000 pesos y ese dos ganar menos de 30.000. ¿Sí? Sí, ¿Cuál es la sí, probabilidad conjunta que vos ganes más de 30.000 y menos de 30.000? O sea, una persona o gana más de 30.000 o gana menos. sí, No puede pasar las dos cosas al mismo tiempo. claro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Prefiero tardar un poquito, pero que quede claro. Gracias, Romy. Ahí está en la página. Teoremas y axiomas, por las dudas, chequenlos de ahí. No es que se tienen, yo sé que deben querer evitar leer todo el libro, pero esas partes, aunque sea, chicos, agárrenlo el libro. Más que nada porque, ya les digo, a nosotros en algún resumen le podés cerrar en alguna cosita y siempre chequen contra el libro. Para toda la carrera, digamos. Bien. Teoremas de probabilidad, acá los tienen. Básicamente los teoremas, por construcción de qué es un teorema y qué es un axioma, se desprenden de axiomas. ¿Sí? ¿Qué te va a decir? Que un suceso, el conjunto vacío tiene una probabilidad de ocurrencia igual a 0, es decir, eh, después la probabilidad de ocurrencia del suceso más la probabilidad de ocurrencia del complementario es igual a 1. Esto que hablábamos de los sucesos dicotómicos, si vos tenías la probabilidad de rubio más la probabilidad de no rubio va a ser igual a 1, ¿sí? Y la probabilidad de ocurrencia de un suceso vacío, es decir, si no tengo ningún caso positivo de esa característica que estoy buscando, eh, la probabilidad de ocurrencia es igual a 0. No sé, suponete a alguien que nazca con el pelo azul. Eh, no hay nadie que nazca con el pelo azul, entonces la probabilidad de ocurrencia de que una persona tenga el pelo azul, saquemos que se lo pueda teñir, ¿no? Es igual a 0. Eh, yo se los voy como contando los teoremas como para que los vayan entendiendo. Bueno, acá estábamos en lo que era la O incluyente, en su número 3, y la O excluyente, que es el número 4. Y bueno, el teorema número 5 dice que toda probabilidad tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Por favor, no me pongan probabilidades negativas, no pongan probabilidades 3,8. Ese tipo de cosas no es que solo le erraron en la cuenta. Si les dio mal la cuenta por algo, escriban. Me dio mal la cuenta, pero
entendí que por tal teorema no me puede dar esto. Porque si no, parece que además de que le habían errado la cuenta, no entendieron qué están buscando, ¿sí? Eso se los aclaro bastante. Bueno, siguiendo. Teorema de Bayes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué era el teorema de Bayes y demás? ¿Alguno que me conteste? ¿Qué buscaban con Bayes? La probabilidad inversa. Bien, ¿la probabilidad inversa de qué? De la condicional. ¿Sí? Decime. De la condicional. Bien, la probabilidad inversa de una condicional. Perfecto. Entonces, Bayes también se puede utilizar para variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, son como conceptos que yo quiero que ustedes estén seguros de qué eran. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ahora? Bien. Vamos al otro PPT por los dos que me haya olvidado de algo. Sí, por acá. Una pregunta. Sí, decime. Te quería preguntar de momento empírico y momento absoluto, porque entré tarde a la clase y justito cuando entré lo estabas terminando de explicar y no llegué a entender. Sí. Decime. ¿Que necesitas que te lo repita? Sí, podrías repetírmelo. Momento empírico en sí son los dos. El empírico absoluto y el empírico centrado. ¿Sí? Un momento es una forma de caracterización de una de la variable aleatoria, de una variable, que después te va a ayudar a caracterizar a las variables aleatorias. ¿Sí? Los momentos centrados se centran con respecto a la media, es decir, al promedio. En cambio, los momentos absolutos no. Un momento absoluto es, por ejemplo, el promedio. O sea, si acá ustedes, fíjense en la fórmula del momento absoluto, que creo que lo están viendo, lo elevan a la 1, sería la suma de xi por fi sobre n, van a tener el promedio, ¿sí? Y fíjense que si acá, por ejemplo, reemplazan k por 2, van a tener la fórmula de varianza. Es decir, la varianza es un tipo de momento centrado, ¿sí? El promedio es un tipo de momento absoluto. Asimetría y kurtosis son dos tipos de momentos centrados. En sí, ¿para qué te sirven? Para caracterizar la forma que tienen en la distribución de datos. Cada cual te da su característica puntual. Varianza te va a dar el tipo de variabilidad que tiene, o sea, si son muy variables los datos, no. Asimetría te va a decir la concentración de datos hacia qué lado está dispuesta, digamos. Y kurtosis te va a decir si todos los datos están muy concentrados cerca de la media o están más dispersos, si se quiere, o más achatados. Dependiendo de eso vas a tener una forma leptocúrtica, mesocúrtica, etc. ¿Se entiende? Los dos son Sí, muchas empíricos. gracias. El hecho de que sean empíricos quiere decir que salen a partir de esa tablita de datos, porque salen a partir de una muestra. Se diferencia entre sí entre que sean absolutos o centrados. ¿Se entendió? Yo no entendí lo de absolutos. Los absolutos básicamente no los centrás con respecto a nada, ¿sí? Y el centrado lo centrás con respecto a la media. Igualmente, Pero la... Ah, ¿qué? no quiero que se mareen tanto con esto. Lo que quiero que entiendan de los momentos es que les sirven para caracterizar la forma que tienen esos datos, ¿sí? Ok, buenísimo. Gracias. O sea, porque después el que siga actuario o siga economía van a tener otras materias más avanzadas donde van a retomar esos conceptos y se los van a explicar mucho más en detalle, ¿sí? De acá yo lo que necesito que entiendan es que un momento te va a servir para caracterizar la forma en la que se distribuyen esos datos de la tablita que ustedes ven de descriptiva,
en sí. Para que no se maree con tanta fórmula, ¿se entiende? Y que entiendan que cosas que vieron son momentos centrados o momentos absolutos. Más o menos ahí cerró. Bien. Volviendo a repasar algunos conceptos. Concepto de independencia. ¿Cuándo dos sucesos eran independientes? ¿Se lo acuerdan? Bien. Recordando independencia de sucesos, ¿a qué llegábamos? Si la probabilidad de que ocurriese A, dado que pasó B, es igual a la probabilidad de que ocurriese A, ¿qué significa? De que B no afecta en nada a A, por ende, A y B son sucesos independientes, ¿sí? Porque en esto siempre se confunde. Una probabilidad conjunta se va a componer por la multiplicación de una marginal con una condicional, ¿sí? Si en un caso específico comprueban que hay independencia de sucesos, es decir, que la probabilidad de A dado que B es igual a la probabilidad de A, la conjunta se va a componer por la probabilidad de A por la multiplicado la probabilidad de B, ¿sí? Pero esto es un suceso especial, digamos, una condición especial de que A y B en este caso son independientes. Pero primero tienen que probar esto, ¿sí? Bien. Eso más o menos lo tenemos claro. Y ¿se acuerdan que había unos problemitas que eran con reposición y sin reposición? Bien. Si yo el juego lo hago a un juego con reposición, ¿qué hago? ¿Qué estoy suponiendo? ¿O qué consecuencia tiene? ¿Cómo son mis sucesos entre sí? Entre un tiro y el otro. ¿Independientes o dependientes? ¿Algo de eso lo vieron? Independientes, bien. Entonces, cuando vos tenés reposición, tenés sucesos independientes. Cuando vos no tenés reposición, tenés sucesos dependientes. ¿Sí? Ustedes se están preguntando para qué yo estoy tan hincha con todos estos conceptos. Ahora cuando empiecen a ver variables van a entender, porque algunas distribuciones de variables toman como característica la independencia o no de sucesos. ¿Sí? Hoy voy a hacer una clase más bien teórica de qué es una variable aleatoria, cuáles existen y demás, y después van a empezar a ver distribuciones específicas. ¿Sí? Conmigo lo más probable es que vean solo binomial. Sí, decime. ¿Cómo me doy cuenta lo de que si es con reposición son sucesos independientes y que si es sin reposición son dependientes? Bien. Si vos no tenés reposición, Sí. por ejemplo, no sé, tenés una cajita de bolitas de 10 bolitas, ¿sí? 5 Sí. blancas y 5 negras, ¿me seguís? Sí. Bien. Si yo el juego digo, extraigo 2 bolitas y busco la probabilidad de sacar 2 bolitas negras. Si yo el juego lo hago con reposición, la probabilidad de sacar una bolita negra siempre va a ser 5 sobre 10, ¿sí? Tenía 5 de cada una. Porque yo saco una y la vuelvo a meter, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, mi probabilidad de sacar 2 bolitas negras si lo hago con reposición va a ser 5 décimos por 5 décimos. Es decir, un medio por un medio. Ah, ya entendí, claro, no te altera la otra de sacar otra, no te altera la probabilidad de sacar. Entonces yo tengo Claro. independencia ahí. En cambio, si Claro. si lo hago sin reposición, mi segunda extracción va a quedar condicionada a lo que pasó al principio, si saqué una negra o no. Claro. ¿Sí? Y una pregunta, ahí cuando es con reposición, vos dijiste que querías sacar 2 negras, entonces sería 5 décimos al cuadrado. Sí, pero porque lo estoy haciendo con reposición. Claro. Si lo hago sin reposición, tengo que hacerlo, digamos, lo tengo que multiplicar, sí o sí. Cambias el denominador. Exacto.
Perfecto, listo, gracias. De nada. ¿Tengo alguna forma de saber si son independientes o no? Sin el dato que está con... Sí, justamente con la fórmula que les mostré recién. Por eso quería volver a esto. Sí, tu probabilidad marginal de A dado que B es igual a tu probabilidad de A, o tu probabilidad de B dado que A es igual a la probabilidad de B, quiere decir que son sucesos independientes. La prueba de independencia es esta en realidad. ¿Sí? Nada más que nosotros lo simplificamos a que cuando son juegos con reposición, sabemos que siempre se va a dar esto. Pero si yo te pido la prueba de independencia, vas a tener que hacer esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Martín, está bien. Pero bueno, sean conscientes de que la prueba de independencia, si se las piden, es esta que mostré acá arriba. Igual las PPT se los voy a subir, así que quédense tranquilos. Prefiero que presten atención a la clase y no que copien. ¿Sí? Y la consecuencia de esta prueba de independencia es esto. Pero esto solo se da, y lo repito muchas veces, si son independientes. O sea, si probaron esto de acá arriba. ¿Sí? Bien. Bueno, acá Nico en su momento había hecho la prueba de independencia, lo pueden ver, es un ejemplo. Digamos, no aporta mucho más de lo que dijimos. Y acá explica lo de los sucesos con reposición y sin reposición, que es más o menos el mismo ejemplo que te hice yo recién con las bolitas. Pero más o menos como para que vayan entendiendo a qué va. Ahora sí, vamos a ir a conceptos básicos que nos van a introducir a lo que es una variable aleatoria. Bien. Nosotros, ¿para qué podríamos querer formar una variable aleatoria? Parte de la estadística, o gran parte de los conceptos útiles que tiene estadística, es a través de ella puedes empezar a conocer cómo se comportan ciertas características de la vida y en especial a nuestra profesión de la economía. De la economía en el sentido más amplio, lo digo, ¿no? No solo para economistas, sino para todas las ramas de economía. Vos podés tener dos tipos de modelos que se utilizan. Modelos determinísticos o estocásticos. Modelo determinístico se basa en modelos que van sobre valores, acá Nico le puso uniequívocos, es decir, valores conocidos, que vos sabés que valen eso. Para la economía, generalmente esos valores son valores pasados. Es decir, por ejemplo, una serie de tipos de cambio, nosotros no sabemos cuánto va a valer el dólar mañana, o cuánto va a valer una acción mañana, pero sí sabemos lo que valió en el pasado, lo que vale hoy. Esos son datos determinísticos. El tipo de cambio ayer fue de, en Argentina es polémico hablar de este tema, vamos a ir al oficial 66, por ejemplo, más o menos, es un dato, o sea, eso es determinístico. No se lo puedes discutir porque es un dato de la economía. Pero ¿cuánto va a valer el dólar mañana? No lo sé. ¿Sí? En cambio, un modelo estocástico habla de esto, de valores que yo no conozco. Que a partir de ciertos comportamientos puedo llegar a inducir cuánto puede llegar a valer mañana el dólar, pero que yo no lo sé. La probabilidad que el dólar mañana de 60 y pico, el oficial, vaya a 5 pesos, yo les diría a mi criterio, una probabilidad subjetiva, si vamos a unir contenido, es 0, o tiende a 0, mejor dicho. Pero no lo sé, o sea, no es un dato, ¿sí? O sea, ¿entienden la diferencia entre lo que es determinístico y estocástico? Lo determinístico son datos, lo sabés. Lo estocástico no. Son valores que vos no conocés que se pueden, dependiendo del contexto, intentar predecir. Y sobre estos valores va a ser, sobre los cuales vamos a trabajar en una variable aleatoria, ¿sí? Sobre esos comportamientos. Para modelizar
Para hacer un modelo estocástico vos necesitas variables aleatorias, ¿sí? Hasta ahí me siguieron. Contéstenme si van bien. Profe, Esta parte la disculpa, ¿puedes entendieron. repetir? Es que, nada, tuve que ir al baño por un minuto, perdón. No pasa nada. Bien, perfecto. Entonces, bien, si nosotros entonces vamos a partir para una variable aleatoria de modelos estocásticos. O mejor dicho, para hacer modelos estocásticos vamos a necesitar variables aleatorias. ¿Sí? Bien. Más o menos, entonces, vamos a ver. ¿Qué tipo de variables puede haber? Variables cualitativas o cuantitativas. Y dentro de las cuantitativas vamos a tener discretas y continuas. Nosotros, digamos, en lo que es la estadística en sí, se puede trabajar con dos tipos de variables. Nosotros nos vamos a dedicar solo a las variables cuantitativas, es decir, las de cantidades, las que se puede decir una métrica. Y dentro de ellas vamos a dividir entre discretas y continuas. ¿Sí? Más o menos es la misma, digamos, diferenciación que se hizo cuando se hizo descriptiva. ¿Ahí me siguieron bien? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ir al otro PPT. Los tengo complementarios, así que voy y vengo. Ya sabemos que una variable aleatoria nos va a ayudar a modelizar, a armar un modelo estocástico. Y a su vez, sabemos que las variables aleatorias se pueden dividir entre cualitativas y cuantitativas, y dentro de las cualitativas o cuantitativas vas a tener las discretas y las continuas. ¿Sí? Ahí vamos. Bien. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Porque vengo hablando de variables aleatorias, pero todavía no lo definimos. Según Capriglioni, una variable aleatoria es una función o regla bien definida que le asigna a cada elemento del espacio muestral un vector perteneciente al espacio vectorial de los reales Rn. Bien. Hermosa la definición, divina. Si entendieron algo, los felicito, pero les mezcla conceptos de probabilidad, de lo que era un vector, que lo deben haber visto en álgebra y más de uno lo debe haber puesto adentro de un cajón y nunca más agarrado. Así que vamos a intentar desglosarlo un poco. Bien, una variable aleatoria básicamente le va a asignar a cada elemento del espacio muestral, es decir, a cada posible resultado de mi experimento, una probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Básicamente. Bien. Me aporta uno bien análisis. Perfecto. Entonces, sí, obvio, vamos a ir despacito con esta definición. Pero pues yo no quiero que repitan como loros lo que está en Capriglioni. Quiero que lo entiendan. Entonces, una variable aleatoria es una función, ¿sí? Una f de x, para que lo tengan en la cabeza, que le va a asignar a cada elemento del espacio muestral. ¿Qué era espacio muestral? Todos los posibles resultados de mi experimento. Es decir, si yo tiro un dado, una variable aleatoria le va a asignar a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son mis posibles resultados del experimento, una probabilidad ocurrente, ¿sí? Que sería el valor perteneciente al espacio vectorial R. ¿Ahora me entendieron? O sea, una variable aleatoria va a ser una f de x que le va a poner a cada posible resultado de mi experimento, es decir, de arrojar un dado sería una probabilidad 1 de ocurrencia, una probabilidad 2, una probabilidad 3, una probabilidad 4, una probabilidad 5, una probabilidad 6, de que pase, ¿sí? Si el dado no está cargado, cada una va a ser un sexto, como vieron. Si el dado está cargado, puede llegar a modificar. ¿Hasta ahí me siguieron? Una pregunta. ¿N por qué queda determinado? O sea, la dimensión del Bien. modelo. N, ustedes van a ver solo variables aleatorias unidimensionales. Entonces va a ser en R1. Existen las multidimensionales que no las ven, ¿sí?
Entonces, por eso la definición genérica se le pone a la Rn. Si vos estás en una multidimensional, va a ser a la, y usas 2 dimensiones, va a ser a la 2, si usas 3, va a ser a la 3, etc. Ustedes va a ser la R1, porque solo y se eso van a que, manejar en variables ¿cómo unidimensionales. cómo se determinaría eso? Bien, ¿cómo se determinaría? Porque van a usar solo una condición, digamos, ¿sí? Igual no se mareen mucho con eso, solamente ustedes van a laburar solo con unidimensionales, ¿sí? Acá, igual acá abajo está la definición, dice una variable aleatoria es unidimensional cuando cada elemento de su espacio no muestral se le asigna un escalar perteneciente al conjunto de números reales. Es decir, solo le vas a asignar una probabilidad de ocurrencia a cada elemento del espacio muestral. ¿Sí? No van a ser probabilidades condicionales entre sí. Igual no quiero que se mareen. ¿Se entiende? Fíjate que yo todas las que... Está acá la definición. Fede. Igual esto yo se lo subo, quédense tranquilos, y esto está copiado de Capriglioni. Y el video igual se los paso también, así que quédense tranquilos con eso. Profe, ¿puedes repetir lo que dijiste recién? Unidimensional, que le vas a agregar una probabilidad de ocurrencia a cada uno de los sucesos, o sea, una sola. Vamos, claro, vamos más despacio. O repitiendo. Ustedes una variable aleatoria va a ser una f de x básicamente que le va a asignar a ver, ahora volvimos. Sí, listo. Bien, ¿en qué parte me quedé? Perdón. No, no empezaste a explicar. Bien, vuelvo a decir todo lo mismo. Una variable aleatoria, habíamos visto que era una función, o sea, una f de x, imagínense, cuando voy a agregar una diapositiva más y escribo mientras más. A ver si se entiende un poco mejor. Van a tener una f de x, que, ¿qué va a hacer esa f de x? Le va a poner a cada valor de mi espacio muestral, es decir, ponerle que yo tenga un dado. ¿Cuáles son mis posibles valores de espacio muestral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una probabilidad de ocurrencia. Es decir, ¿cuánto va a ser cada una? ¿Un sexto? ¿Sí? Entonces, una variable aleatoria le va a asignar a cada valorcito de mi espacio muestral una probabilidad de ocurrencia. El hecho de que sea una variable unidimensional implica de que solo le voy a asignar a cada valor, a cada elemento de mi espacio muestral, es decir, a uno le voy a asignar una sola probabilidad, un solo escalar se le dice, ¿sí? De ocurrencia de ese suceso. Porque yo voy a laburar siempre sobre variables unidimensionales, es decir, en el plano, no voy a trabajar en el espacio. ¿Sí? Bien. No los quiero marear con esto, pero como para que las definiciones que están en Capriglioni no les parezcan un chino. ¿Sí? Entonces, básicamente, mi función va a generar un valor que le voy a asignar a cada elemento de mi espacio muestral. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se llama esa función. ¿Sí?
encima no van a estar construidas sobre probabilidades condicionales, ¿sí? Porque esas son las bidimensionales que no las ven, ¿sí? Por eso es importante, digamos, eh, digamos, que empecemos a diferenciar una cosa de la otra. Y por eso me gasté tanto tiempo en la clase, digamos, en volver a temas pasados. Perfecto. El recorrido de mi variable unidimensional va a ser el conjunto de todos los números que les puedo asignar a dichas variables. Es decir, el recorrido de una variable aleatoria va a ser todo el conjunto de los posibles valores que tome esa variable. ¿Se entiende? Bien. Las variables aleatorias discretas tienen dos funciones. La función de probabilidad puntual y la función de distribución. La función de probabilidad puntual le va a asignar la probabilidad de ocurrencia de a cada uno de los elementos del espacio muestral, ¿sí? Es decir, voy a poner una nueva diapositiva para ver si se entiende. Y vuelvo al ejemplo del dado. ¿Cuáles eran los elementos que yo tenía? 1, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? ¿Qué probabilidad de ocurrencia tenía cada uno de ellos? 1, un sexto, sexto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, la diferencia entre espacio muestral y recorrido, el espacio muestral son los posibles resultados del experimento. Es decir, vuelvo al ejemplo del dado, parezco reinsistente, pero para no marearlos, digamos, con distintos ejemplos. El espacio muestral de arrojar un dado va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el recorrido de la variable va a ser de 1 a 6. ¿Sí? ¿En qué se va a diferenciar eso? Si vos tenés una variable continua, vas a tener recorrido de la variable. No vas a poder numerar el espacio muestral. Lo repito. Vos cuando tenés un experimento discreto, el espacio muestral lo podés escribir. ¿Entiendes? O sea, podés numerarlo. En cambio, cuando vos tenés una variable continua, no lo podés numerar. Vas a tener un intervalo. Porque son infinitos números dentro de ese intervalo. El recorrido de la variable, digamos, es desde qué extremo a qué extremo puede llegar a tomar tu experimento. Sería el dominio de la función, está bien. Perfecto. Y el espacio muestral son los posibles resultados que toma ese experimento. ¿Tiene una relación? Sí, seguro. Pero yo lo que quiero que entiendan es, en el caso del dado, por ejemplo, el recorrido de la variable va a ser de 1 a 6. Pero si yo te digo describirme el espacio muestral, no es 1 y 6. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Como para que se entienda. Sí, el PDF justamente variables aleatorias, o sea, esta es mi parte, digamos, la parte que a mí más me gusta, lo hice yo, así que sí, sería como un resumen de, no sé si de la clase en sí, porque no conecta tanto tema, tanto con los temas anteriores, pero sí es un resumen como para que tengan una guía de estudio. Igualmente todos los temas que estén en esta nota de clase se van a ver dentro de, o sea, entre esta clase y una semana más, aprox, ¿sí? Eh, bien, entonces, hasta ahí llegaron más o menos. Bien, ahora, una variable, entonces, una variable discreta tiene dos cosas. Función de probabilidad puntual, es decir, una función que le asigne a cada elemento del espacio muestral una probabilidad de ocurrencia, en este caso un sexto, y función de distribución. La función de distribución es
la sumatoria desde la primer valor del recorrido hasta un punto, básicamente. Si yo les digo la función de distribución de x igual a 2, va a ser la probabilidad de que pase 1, o sea, la probabilidad de que pase x igual a 1, más la probabilidad de que pase x igual a 2. ¿Sí? En el caso de mi dado arranca el recorrido en 1. ¿Se entiende? Entonces va a acumular los posibles resultados, tanto de x igual a 1 como de x igual a 2. Entonces, mi función de probabilidad puntual dice la probabilidad de que pase un suceso. En cambio, mi función de distribución me va a dar la acumulada hasta ese suceso. ¿Se entiende la diferencia? Bien, Melina, arranco de vuelta más o menos como a repasar esta parte de la función. Perfecto. Vos, en variables discretas, vas a tener dos tipos de funciones para caracterizar a una variable aleatoria discreta. La función de probabilidad puntual y la función de distribución. La función de probabilidad puntual te va a indicar la probabilidad de ocurrencia de un solo suceso. Es decir, de un posible resultado en mi espacio muestral. En el caso, por ejemplo, en el caso del dado sería cuál es la probabilidad de sacar un 4. ¿Sí? Entonces, la función de probabilidad puntual va a ser solo la probabilidad de sacar un 4. En cambio, mi función de distribución sería cuál es la probabilidad de sacar un valor que sea 4 o menos. Es decir, me va a acumular desde el primer valor del recorrido hasta 4. ¿Se entiende? Esta función de distribución me va a dar la acumulada. Es decir, la probabilidad de que pase 1, más la probabilidad de que pase 2, más la probabilidad de que pase 3, más la probabilidad de que pase 4. En cambio, la función de probabilidad puntual me va a dar solo la probabilidad de que pase 4. ¿Se entiende la diferencia? Voy al chat. Bien, la distribución es una acumulada, digamos, es la suma. ¿Sí? En cambio, la de probabilidad puntual solo te da la de un valor. Más o menos, ¿se va entendiendo? Bien. Y ahora van a tener las de variables aleatorias continuas. ¿Sí? Melina, para, porque son dos cosas distintas. Una cosa es unidimensional, que la variable aleatoria sea unidimensional, todas las que vamos a ver son unidimensionales. Y la otra es que sea puntual. La diferencia, si no fuese unidimensional, tendrías dos hechos condicionándola o más. Y en este caso vas a tener uno solo. ¿Sí? Igual no creo que se mareen con eso acá. Ustedes van a ver todas sus unidimensionales. ¿Sí? Como para que lo entiendan. Te los puse solamente porque cuando van a la definición del libro, lo nombra porque es una definición genérica. Y existen variables aleatorias que no son unidimensionales. Pero todas las que van a ver van a ser unidimensionales. ¿Sí? Sería una frecuencia simple y una frecuencia acumulada. Un proxy a eso. Sí, está perfecto esa idea que tiene. Yo es como que, yo entiendo que capaz les pongo palabras raras, pero no quiero que cuando vayan al libro no entiendan nada. Prefiero explicárselos y capaz que repetir ciertas cosas. ¿Sí? Más que nada porque ustedes no pueden tener clases presenciales, entonces se van a tener que guiar mucho por el libro. Bien. Vuelvo a donde estaba. Después van a tener una variable, lo que son las variables aleatorias continuas. Una variable aleatoria continua tiene función de densidad, se le dice, y función de distribución. La función de densidad, ¿qué pasa con una variable continua?
Si yo quiero buscar la probabilidad puntual dentro de una variable continua, ¿qué va a pasar? Va a tender a cero. ¿Sí? ¿Por qué va a tender a cero? Porque si yo tengo, por ejemplo, la probabilidad, no sé, supongan el peso de las personas o plata, que son variables que son continuas, es decir, vos las podés seguir dividiendo infinitamente y siempre vas a llegar a otro número más chiquitito, pero las podés seguir dividiendo. ¿Qué sucede? La probabilidad puntual de un valor va a tender a ser cero, porque tenés infinitos números entre medio. ¿Se entiende? Infinitos valores va a tender a ser cero la probabilidad. Por lo cual vas a tener que buscar la probabilidad de encontrar un intervalo de valores. Es decir, por ejemplo, supónganse que mi variable aleatoria es sobre el peso de las personas. Yo no voy a poder buscar la probabilidad de que una persona pese 160 kilos exacto. Voy a tener que buscar la probabilidad de que una persona pese entre 160 y medio, por ejemplo, y 161, suponete. O sea, es decir, de un intervalo de valores, quizás muy chiquitito, pero de un intervalo. Y ese va a ser mi próxima probabilidad puntual. ¿Entiendes? Entonces, las variables aleatorias continuas tienen función de densidad, de probabilidad y función de distribución. ¿Por qué pasa esto? Porque la probabilidad puntual en una variable continua no es calculable o tiende a ser cero. ¿Se entiende? Bien, lo repito, no pasa nada. Perfecto. Una función, cuando vos tenés una variable continua, hay infinitos valores, ¿se entiende? No se acuerdan de análisis matemático. Pero, por ejemplo, ¿cuántos valores tenés entre 0 y 1? Si estás hablando de una variable continua, son infinitos. Porque, suponer, o entre 1 y 2. Entre 1 y 2, ¿quién está? 1,5. Bueno, entre 1,5 y 1, ¿quién está? 1,25. Entre 1,25 y 1, ¿quién está? 1,125. Entre 1,125 y 1, y así sucesivamente, y no vas a terminar nunca. Siempre vas a encontrar infinitos números entre medio. Entonces, una variable continua no tiene la probabilidad puntual de ocurrencia de un valor, porque hay infinitos valores entre medio. Es decir, no son numerables. Todos en el ejemplo del dado, y los paso a mostrar cuánto era. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son numerables. Son esos 6 resultados. Una variable continua es innumerable la cantidad, o es infinita la cantidad de valores que puede tomar mi variable. ¿Sí? Entonces, vos nunca vas a poder encontrar una probabilidad puntual. Vas a tener que encontrar un intervalo de probabilidad. Suponete que vos querés saber cuál es la probabilidad de encontrar una persona que pese 160 kilos, no vas a buscar la probabilidad de que pese 160. Vas a tener que buscar la probabilidad de que pese entre 159 y medio y 160 y medio. ¿Sí? Que más o menos en tu proxy va a ser muy cercano a lo que estoy buscando. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? No entiendo por qué no puedo buscar la probabilidad de que pese 160 si aunque tenga infinitos números, yo estoy diciendo 160, como que es uno solo. Va a tender a cero tu probabilidad. Porque tenés infinitos valores posibles. ¿Se entiende? Pero si yo digo la probabilidad de que pese 160, o sea, estoy eligiendo uno solo en el infinito. Bueno, y uno dividido infinito, ¿cuánto era? 0. Tendiente a cero. Sí. Bueno, entonces, todos los valores, si vos buscas probabilidades puntuales, te van a tendiente a cero. Ah, ya entendí. ¿Sí? Que sería casos favorables sobre casos posibles, por ejemplo. Exacto, pero si tus casos posibles son infinitos, Claro, no es sí, muy sí, útil.
Claro, y el intervalo, por ejemplo, que yo elijo sería como mi nueva n. No, el intervalo que vos elegís, vas a buscar la probabilidad o sea, vas a buscar la probabilidad que el valor que estés buscando esté en ese intervalo, ¿sí? Entonces, Sí. ese intervalo sí va a tener una probabilidad mayor a un tendiente a cero, porque vas a acumular todas las probabilidades puntuales chiquitas que están en ese intervalo, ¿sí? O No sea, o sea, sí, ¿cómo? decime. No entendí, o sea, mi intervalo sería, por ejemplo, sigue siendo mis casos favorables. Siguen siendo tus casos favorables sobre tus casos totales, Sí. pero ¿qué va a pasar? Vas a poder sacar una integral, digamos, de esta área que estás buscando, ¿sí? Ah, ok, Vas ok. a poder buscar un cachito de este pedacito y Sí. ese cachito va a valer un valor de probabilidad. Ah, o sea, no lo pienso como casos favorables sobre casos totales, lo pienso así como la integral. Exacto. Ah, ok, perfecto, gracias. Eh, yo sé que esta parte es medio un chino hasta que la agarran, porque tiene muchos temas viejos y de otras materias y demás. Eh, pero no quiero que se asusten, ¿sí? Me van preguntando si no se acuerdan lo que era una indeterminación y demás, y por qué se hacen este tipo de arreglo. Es porque entiendo de que quizás no se acuerden todos los contenidos anteriores. No, tranqui, no te vamos a hacer integrar. Lo único que quiero que entiendan es que la idea esa de sacar una porcioncita surge de una integral, ¿sí? Eh, pero no van a integrar. Si ustedes alguna vez en su vida tienen que construir una variable aleatoria, probablemente tengan que integrar. Pero acá ya como les vamos a dar distribuciones conocidas, ya están integradas. Digamos, el trabajo sucio ya lo hizo otro. Sí, vamos a subir la tercera, ¿sí? Y todas las probabilidades, cómo van a calcular la probabilidad sin integrales, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero porque ya alguien ya las integró, ¿se entiende? Y ya, digamos, les da ciertos datos, a cada distribución específica tiene sus parámetros, ya los van a ver. Pero en genérico se integran se integra la función de distribución y la función de densidad, ¿sí? Bien. Ya, profe, entonces, perdón, esto es simplemente para asegurarme. La variable continua no tiene función de probabilidad puntual, pero sí función de distribución, que esa es la del intervalo, que esa es la de el integral que estás hablando. Esta, sí. Ok, Las, dale, gracias. las funciones aleatorias continuas tienen función de densidad, es decir, la que me permite saber entre qué valores voy a tener función de probabilidad, es decir, yo voy a tener una variable continua que se va a mover entre A y B. Cuando X esté entre A y B, va a valer de 0 a 1, ¿sí? Hasta ahí me siguen. O sea, la probabilidad de tener un valor entre A y B va a ser igual a 1. Por fuera de A y B, como está fuera del recorrido de la variable, va a ser 0, ¿sí? Y cuando yo quiera encontrar algún valor entre A y B, voy a tener que sacar una porcioncita de esto e integrar esa porción para poder ver qué probabilidad hay de sacar ese intervalo, ¿se entiende? Igual ahora cuando empiecen a ver funciones, lo van a empezar a entender mejor. Eh, que yo sepa, no. Igual te lo miro. Sí, se llama función de identidad. Eh, bien. Y la función, ahora voy con las preguntas fáciles. La
función de distribución lo que te va a decir es que la integral entre el primer valor de mi recorrido y algún valor de x hasta llegar a b, digamos, te va a dar la acumulada, si se quiere, hasta un valor de variable. ¿Entiendes? Suponete que yo voy a buscar el punto medio entre A y B y quiero saber cuál es la probabilidad acumulada de llegar hasta ese valor. Supónganse que X está acá. Bueno, mi función de distribución, ¿qué me va a decir? ¿Qué probabilidad tengo de estar en un valor de X menor o igual a este numerito que estoy buscando? A un punto C, supónganse, de acá. ¿Sí? Supongan que yo tengo a C, entonces, mi función de distribución que me va a decir cuál es la probabilidad de que yo esté en C o menos que C. Es decir, mi función acumulada hasta C. Voy a la segunda. Díganme, sí. La función de densidad sería f de A. Exacto. O sea, mi función de densidad lo que me dice es que yo dentro de este intervalo, a b, que comprende el recorrido de mi variable, tengo una probabilidad de ocurrencia de 1. Es decir, probabilidad acumulada de A hasta B es igual a 1. Y por fuera de ello es 0. Porque está por fuera del recorrido de la variable. ¿Sí? Y acá adentro voy a tener todas las posibilidades, digamos, voy a tener todos los posibles resultados de mi experimento. Desde A hasta B. Porque A y B son como los extremos. Es decir, comprenden el recorrido de mi variable. Profe, ¿qué sería ese 1? La acumulada, o sea, la probabilidad entre A y B tiene que ser igual a 1, por ley de cierre. ¿Sí? Sería como la distribución, ¿no? Porque es como acumulada. Ponele, sí. O sea, la función de distribución te va a decir cuál es la acumulada hasta un valor de variable entre A y B. Supónganse que A y B, vamos a ponerle números para que sea más fácil. A y B es de 50 a 100, ¿sí? Sí. Si mi variable, todos los posibles valores de variable que voy a tener van a estar de entre 50 y 100, mi función de densidad, es decir, mi función entre 50 y 100 va a ser igual a 1, la acumulada, ¿entiendes? Porque siempre va a tomar algún valor entre 50 y 100, mi variable, porque la definí así. ¿Sí? Claro, sí, sí, ya entendí. Y la distribución, por ejemplo, si yo busco cuál es la probabilidad de que mi variable sea menor a 75, mi función de distribución me va a decir cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 75. Es decir, desde 50, ¿cuánta probabilidad acumulo hasta 75? Claro, ¿Sí? sí, sí, ya entendí. Perfecto. Bien. Para mí también es medio raro eso de dar clases virtuales, o sea, con PPT y no poder escribir y borrar. Por eso les digo, frénenme cuando no entiendan algo, ¿sí? Bien. Y acá las variables aleatorias van a tener características, ¿sí? Y esas características se las va a dar lo que se va a denominar como esperanza, que no va a ser ni más ni menos que un promedio ponderado, la conocida varianza, asimetría y kurtosis, ¿sí? Entonces, cada variable aleatoria va a definirse a partir de sus momentos. Por eso les recordamos que eran los momentos empíricos, ¿sí? Entonces, la esperanza en sí es un tipo de promedio, y específicamente un promedio ponderado. ¿Ponderado entre qué? En cada valor de variable por su probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Después van a tener la varianza, es decir, cuál es la variabilidad de datos que tiene esta distribución, la simetría y la kurtosis. Esto como para, en términos genéricos, entender cómo se va a distribuir una variable, ¿sí? Cómo se va a caracterizar, mejor dicho.
¿Por qué hay dos fórmulas? Porque en una es para variables discretas y la otra es para variables continuas. Volviendo a lo mismo, si vos tenés una variable continua, no podés sumarizar todos los casos porque son infinitos. Entonces se integran. ¿Sí? Este primer caso es para una variable discreta y este segundo caso es para una variable continua. Este primer caso es para una variable discreta, este segundo caso es para una variable continua. ¿Sí? Perdón, la vuelvo a echar. ¿Entendió? Bien. ¿Tienen dudas? Bien, perfecto. ¿Ninguno? Íbamos a dar binomial, pero creo que ya les di bastante info hoy y creo que es más constructivo de que intenten terminar de cerrar los dos temas que tienen. Me quedo por si tienen alguna duda de los temas anteriores o de estos que vieron hoy. Y les dejo como la base teórica para mañana que empiecen con distribuciones específicas. Ahora empiezo a contestar dudas. Sofía, ¿para qué sirve la esperanza? La esperanza va a ser como de promedio en una variable aleatoria. Es decir, va a ser el valor que yo espero que en promedio pase. Y nos va a servir para caracterizar cómo es esa variable aleatoria. ¿Sí? Mañana, cuando empiecen a ver distribuciones específicas, van a ver que hay formas puntuales, dependiendo de qué distribución van a trabajar, de buscar su esperanza. ¿Sí? Pero en principio va a ser una de las características que tenga tu distribución. Paula, una función de densidad y distribución son características. No son características. Una variable aleatoria continua se va a construir a partir de su función de densidad y su función de distribución. Y estas funciones de densidad y distribución se van a caracterizar a partir de los momentos. Es decir, del promedio o esperanza matemática en variables aleatorias de esperanza, de varianza, de asimetría y del curso. ¿Sí? Sí, voy a subir la clase grabada y el PowerPoint a YouTube. No sé cómo subirla, se la voy a pasar a Nico y que probablemente la sube a él. Y sí, el PPT se lo subo ahora al campo. Los dos. ¿Cómo sacas un promedio ponderado? Bueno, suponete, voy a abrir un Excel a ver si no. Ahí te las muestro, Romy, las fórmulas. Igualmente subo el PPT, así que quédense tranquilos. Que los pueden mirar. Martín, no entiendo tu pregunta de la varianza barra de tuyo. En realidad las fórmulas que van a usar en variables aleatorias van a ser estas, que las van a ver mañana, que son las de cada distribución puntual. ¿Sí? Pero no me quiero adelantar. Se los dejé a los chicos para mañana. Yo por hoy les di todos los genéricos. Que quizás no los van a usar tanto en esta materia, pero quiero que entiendan los conceptos porque si en la teoría lo van a ver. Profe, ¿te puedo hacer una Para las pregunta? materias que sigan. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Hay una diapositiva que creo que es la de la integral que muestra como que f de x es igual a 0 y que f de x es igual a g de x en x entre a y b. ¿Qué sería eso? Esa. Bien, esa. Que f de x por fuera de a y b, que es el recorrido de la variable, vale 0. ¿Sí? Y que f de x adentro vale g de x, que es su función de densidad. Ah, perfecto, ya entendí. Bárbaro. De nada. Gracias. Bien, Martín, porque no hay probabilidad de ocurrencias, por eso el 0.
¿En qué te va a ayudar a caracterizar el desvío a la variable aleatoria? En ver cuánta variabilidad a partir de la media tienen tus valores. Ya van a ver, por ejemplo, dos distribuciones, una que se llama normal y otra T-Student, que su diferenciación principal se da por la varianza. Uno tiene más varianza que la otra. Se le dice que tiene cosas pesadas, es decir, más valores en los extremos. Pero ya van a ver para qué les sirve. O sea, vamos por pasos, pero quiero que entiendan más o menos cómo se construyen las variables aleatorias. ¿Sí? No, por ahora de variables no hagan ejercicio. Yo la clase que les di hoy es como introductoria al tema y de repaso a lo anterior. Terminen la de probabilidad, terminen la de descriptiva. Si tienen tiempo libre, pónganse con el TP, con la parte descriptiva y probabilidad. Pero ya mañana ya van a ver distribuciones específicas, ¿sí? Ya les explico cómo hacer un promedio ponderado, porque me había preguntado una compañera, acá abrí el Excel mientras. Suponete que todos tus valores de X son, supónganse un dado cargado, ahí te digo dónde encontrás el TP, que tiene valores entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? También lo todo el Excel, por los guardias. Si es un promedio simple, la probabilidad de ocurrencia, ¿cuánto va a ser? 1, 6, 1 sobre 6. ¿Sí? Perfecto. Bien, porque tienen actividades acá. Al principio lo mostré a casa. Y me lo va a cargar. Pero este es el TP y está en actividades en el campo. Bien. Voy a cortar la grabación.